Bienvenidos a esta nueva entrevista en Litoral Press TV. El día de hoy vamos a hablar de las conclusiones que ha presentado el Centro de Estudios, fíjese, Idea País, sobre la situación de los inmigrantes en Chile, un estudio llamado El Sueño Chileno que ha realizado entonces y ha revisado el perfil de los inmigrantes que llegan a Chile, también analizando las indicaciones de la Ley de Migración y Extranjería presentadas hace poco tiempo por el gobierno del presidente Sebastián Piñera. Queremos conocer las conclusiones y es por eso que hemos invitado a Litoral Press TV al director ejecutivo de Idea País, el señor Pablo Valderrama, que nos acompaña el día de hoy. Pablo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Partamos con eso, las conclusiones, qué es lo que pudieron sacar en limpio de este informe y de ahí empezamos a desmenuzarlo. Bien, pues ahí vamos desgranando el choclo. Así dice. Nos parece, bueno, este informe, este estudio tiene por intención hacer un análisis de cuál era el motivo por el cual el nuevo gobierno se debía hacer cargo de la situación de los inmigrantes en Chile. Y eso a nosotros, si bien tiene ciertos componentes que son de extranjería, de lo que dice relación con los pasos fronterizos, nos parece que eso era una manera muy insuficiente para analizar el fenómeno. Nosotros creemos que este es un fenómeno social y por lo tanto hay que ver cuál es la situación específica de los inmigrantes en Chile. Esa era un poquito la motivación, lo que nosotros decimos la otra cara de la inmigración, que no solamente, y esto ya es evidente, no solamente la inmigración peruana o boliviana, sino también de otros países, que es el fenómeno que ha empezado a pasar en el último tiempo. Nosotros, la conclusión así más gráfica es que estas medidas son un buen primer avance, es una manera demuestra voluntad política que no existió en el gobierno anterior y en ese sentido nosotros la aplaudimos y consideramos que es una buena medida. Sin embargo, creemos que todavía hay algunos aspectos que están pendientes, principalmente estoy pensando en materia de vivienda. Hace poco también salió una noticia después del lanzamiento de nuestro estudio que decía relación con el aumento de los campamentos en Chile y se demostró luego que había una cierta correlación en el aumento de los campamentos con inmigrantes que están viviendo en esos campamentos. Por lo tanto, nos parece que la situación de vivienda, el hacinamiento y por lo tanto los abusos que se pueden cometer sobre producto de esa condición de hacinamiento es un tema importante a analizar. Revisaba el estudio que me enviaron y me da la impresión, Pablo, me da la impresión que existe una correlación, ocupando ese término, entre dos cosas que son bien importantes acá en Chile. Uno es el alto costo del arriendo y el otro el hacinamiento que hay, que vemos, ¿cierto?, en las noticias, viviendo muchas personas en situaciones bien precarias. Sí, nosotros respecto a los costos del arriendo de inmuebles, que es el lugar físicamente necesario para que las personas tengan una vida digna, nosotros tenemos un análisis, como bien tú dices, nos parece que ahí hay algunas deudas pendientes. Nosotros, respecto a ese punto, consideramos que el Estado tiene que asumir un rol mucho más activo, no tiene que ser un mero espectador, sino que tiene que ir a la ofensiva. Y cuando digo ir a la ofensiva, estoy pensando en apoyar a los inmigrantes que además tienen características que de repente a nosotros nos puede faltar. Y ahí estoy pensando básicamente en su tendencia a ser mayores emprendedores, vienen decirlo coloquialmente, con más ganas de emprender y desarrollar nuevos negocios, y eso obviamente para hacerlo requieren de un apoyo, ¿no? En ese sentido nos parece que la inmigración es una oportunidad para el crecimiento y desarrollo de Chile y para eso el Estado tiene que tener un rol un poquito más activo. Pablo, estoy viendo las imágenes de fondo y me acuerdo que fue noticia en ese momento la llegada de Sebastián Piñera al estadio Víctor Jara y la ovación que hubo de parte de los inmigrantes. Lo vi en cadenas internacionales que llamaba la atención. ¿Ustedes pudieron también analizarlo más allá de los fríos números de porcentajes que realmente tienen estos estudios? Sí, o sea, bueno, en primer lugar llama la atención que en el estadio de nombre Víctor Jara se haya aplaudido a un gobierno, a un presidente de derecha, pero bueno, más allá de eso nos parece que el análisis respecto a esto y que demuestra tal vez lo que está detrás de ese aplauso es que se reconoce una voluntad política de hacerse cargo de un tema que es difícil, porque en el fondo nosotros, a contrario de esto, vemos con muy mal ojos cómo el gobierno de Michelle Bachelet, sobre todo en los últimos años, le hizo el quite a un problema que era difícil de abarcar, demostró que no había voluntad política de hacerse cargo de este problema hoy en día, que nosotros creemos que más que un problema es una oportunidad. Por lo tanto, en términos generales, como te decía, nosotros consideramos que esto hay que aplaudirlo. Es insuficiente en muchos aspectos las medidas que se han tomado, pero hay que aplaudir la voluntad de hacerse cargo de una realidad que es muy compleja. ¿Sigue existiendo el sueño chileno? Así se llama el título, un poco haciendo el sueño americano, sí, claro, que tantas veces se mencionaba en torno a Estados Unidos. ¿Existe el sueño chileno? Yo creo que la estabilidad política y económica que Chile ha reflejado, por lo menos en las últimas décadas, en ese sentido hace ver, por lo menos desde afuera, que existe un sueño que se podría cumplir en Chile.
Lo que nosotros advertimos es que ese sueño muchas veces no se cumple, principalmente porque Chile es un país que ni cultural ni jurídicamente hasta hace poco estaba capacitado para recibir a la gente inmigrante. Yo estoy pensando jurídicamente que el marco jurídico que regulaba esta situación era una ley que viene de 1975, o sea, viene del tiempo de la Guerra Fría, por lo tanto, no era capaz de anticiparse a los flujos migratorios, no es capaz, por lo tanto, de entender de manera integral el problema. Y por otra parte, culturalmente nosotros hemos sido históricamente un país más aislado, o sea, tenemos fronteras que son bien importantes, la cordillera de los Andes, qué decir de la limitación que representa el Océano Pacífico, por lo tanto, culturalmente se está viendo un proceso que es bien llamativo. Yo creo que generaciones como la nuestra, yo tengo 26 años, somos generaciones que estamos un poquito más abiertas al fenómeno migratorio, a mirar con menos recelo la llegada de inmigrantes, y por lo tanto nos parece que tanto el impulso jurídico como también el fenómeno cultural que se ha generado ha sido bien positivo. En torno a las fronteras que decías tú, es cierto, hay una canción que dice: y verás como quieren en Chile el amigo cuando es forastero. Claro, no había ningún problema hasta que llegó la gente de color, y ahí salió un poco la xenofobia de muchos chilenos. ¿Somos xenófobos los chilenos? No, yo creo que no. Lo que pasa es que hay una reacción natural del ser humano frente a lo desconocido, actuar con un poquito más de distancia. Pero me parece que eso no es xenofobia, sino que es un proceso que se va a ir adaptando. O sea, piensa hoy día en los colegios, muchos colegios, principalmente particulares subvencionados o municipales, que reciben una cantidad importante de niños que son inmigrantes, y por lo tanto niños chilenos muy chicos ya están conviviendo con gente de otros colores, otras costumbres, otras tradiciones, y eso nos parece que es muy positivo. Dentro, y volviendo al estudio, ahí ya nos estábamos yendo por la sociología, acá hay algo que me llama la atención. Ustedes hacen un análisis del perfil del inmigrante que viene a Chile. Mucho se dice, Pablo, en torno a que llega gente con muchos estudios, claro, que llega gente con estudios superiores. Había una noticia de una persona que servía café y era un destacado profesor, ¿cierto?, en su país. ¿Eso es cierto? ¿Lo pudieron contratar? ¿Qué me puedes contar de qué? Sí, el estudio tiene una aproximación mucho más jurídica, por lo tanto lo que buscaba es ver cuál es el marco jurídico que Chile tiene para recibir a los inmigrantes, pero claro, también abarca desde el punto de vista del perfil, en primer lugar, el país de origen, y eso es algo que se ha modificado en el último tiempo. Antes, cuando la inmigración era principalmente de peruanos y bolivianos, sabemos que esa situación ha cambiado, y hoy día el flujo migratorio principalmente de dos países, que es Venezuela y Haití, ha aumentado principalmente. Y otro aspecto que nos gusta destacar del perfil es que muchos de ellos que llegan son calificados o sobrecalificados para los trabajos que les toca hacer, pero por sobre todo el perfil hoy día, el inmigrante en su generalidad, es alguien que está sujeto a una situación de precariedad y pobreza que es bien llamativa. Y eso a nosotros nos llama la atención. Y eso, el proyecto busca hacerse cargo principalmente de dos derechos sociales, como es la educación y también la salud. A nosotros nos parece que hay otro derecho social que está bien al debe y que también condiciona cuál es el perfil del inmigrante. Es decir, cómo viven estas personas condiciona, por supuesto, la manera en que ellos se desarrollan, si sus derechos humanos están violentados o no, y nos parece que eso es un factor bien relevante para determinar cuál es el perfil del inmigrante. Finalmente, ¿cuáles son las propuestas presentadas por el gobierno que ustedes también desmenuzan, más allá de lo que partiste mencionando, que era la relación entre vivienda, arriendo y campamento? Sí. Son varias medidas, y principalmente lo que se busca ahora, me gustaría destacar dos, o dividirla en dos. Por una parte, algo más jurídico, de orden administrativo, y renovar la manera en cómo se han entendido las visas, visas que hasta hace poco estaban bastante obsoletas y que hoy día reconocen cuál es la realidad, una realidad en que la gente entra como turista y en busca de trabajar acá y por lo tanto permanecer. Entonces existe una serie de visas que lo que buscan es responder a ese problema. Y por otra parte, nos parece que se ha impulsado una política integral de migración que, si bien hay que complementarla, apunta en una buena dirección. Y ahí estoy pensando y aplaudo también con mucha fuerza el Servicio Nacional de Inmigrantes, que lo que viene a hacer es reemplazar el Departamento de Extranjería y Migración, que es un departamento que se centraba en determinados aspectos muy concretos de extranjería, pero no tenía a la vista una política integral que fuese capaz de ver las distintas aristas, los distintos problemas y oportunidades que representa la inmigración para Chile. Pablo, tú eres director ejecutivo de Idea País. Así desde es. El mes de marzo. Sí. Te estás estrenando de alguna manera en el cargo. Cuéntanos también cuáles son los lineamientos de lo que quieres hacer con la fundación, con el centro de estudio Idea País, y cuáles son los próximos estudios que vienen. Un poco también contarle a la gente lo que hacen. Bueno, Idea País es un centro de estudio que hace dos cosas. Por una parte, formación de gente joven, y hacemos cursos de formación tanto para gente que está en el colegio y universidades. Nuestro desafío para el 2018 y también para el 2019 es expandirnos a regiones,
queremos llegar a 6 regiones, que es un desafío bien importante en términos de lucas, pero también de esfuerzo, pocas horas de sueño y muchas otras cosas más. Por lo tanto, vamos a ir a un proceso de expansión bien importante. Y en el área de estudio nosotros nos dedicamos a generar políticas públicas, y este año queremos tratar, no sé si me van a permitir la gente de estudio decirlo, pero queremos tratar temas que son innovadores. Y cuando digo innovadores, estoy pensando en temas que no se tratan normalmente. Básicamente, establecer la pregunta de cuál es el efecto que tienen las redes sociales en la composición de la familia, en las relaciones interpersonales, es decir, si es que existe algún efecto, por ejemplo, sobre todo las dating apps, que son estas aplicaciones que buscan concertar citas entre personas, si efectivamente ellas tienen algún impacto en el tipo de amor que se vive. Como, ¿no? Tinder, Happen. Así es. Ah, muy bien. Sí, veo que está informado. Sí, no, en el verano tuvimos también una entrevista justamente sobre esta nueva forma de vivir el amor. Son temas de tecnologías que también editorialmente nos gusta llevar. En el fondo, en lo que buscamos es desde la juventud, en que estamos viendo temas distintos a los que tradicionalmente se han tocado, y que la tecnología es parte elemental de nuestra vida. Bueno, en el fondo es preguntarnos cómo la tecnología afecta a nuestra vida, afecta a la política y distintas materias como sociales, etc. Bueno. Esperamos los resultados y tienen aquí la puerta abierta. Litoral Press TV también ha hecho alguna ayuda en los media training de los ejecutivos, o sea, no de los ejecutivos, de la gente del curso de formación. De la gente de formación joven, así que enhorabuena ahí con esos estudios, y siempre es interesante ver cómo estos aparatitos también nos condicionan la vida. Así es. Muchas gracias, Pablo, gracias, cuídate, y felicidades también por el nuevo cargo que estás estrenando. Muchas gracias. Gracias a ustedes por ver esta entrevista. Recuerden visitarnos en www.litoralpresstv.cl y estar atentos a la repetición de esta conversación en los canales regionales.